Amigos y amigas de El Arriero, estamos hoy en una nueva edición. Hoy viernes, estamos saliendo en otro horario, tuvimos un problema para la entrevista el día de ayer, pero estamos hoy con Francisco Urán y con Emilio Salcedo para conversar sobre el libro El dinero de la democracia, ¿quién financia a los partidos políticos? Quiero darle la bienvenida a Francisco, que ha estado en varias ocasiones en El Arriero, y a Emilio, que es la primera vez que nos acompaña. Bienvenidos ambos, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, Javier. Muchas gracias, Bueno, Javier, igualmente. Saludos, Paco. Gracias. Como todos los amigos de El Arriero saben, Francisco Durán, que ha estado en varios programas a lo largo de varios años comentando sus libros, analizando el tema de los grupos económicos, ha hecho varias publicaciones sobre este tema. Tiene un libro muy conocido sobre los Romero, tiene otro también sobre el caso de Brecht. Recientemente fue parte también de un equipo que escribió sobre el tema de salud. Tuve una conversación con Camila Yanela, que era una de las autoras de este libro, para trabajar el tema de la captura del Estado, en ese caso en el sector salud. Y Emilio no solo trabaja con Francisco, sino que además ha trabajado temas de desigualdad, memoria, derechos humanos. Bueno, para comenzar, estamos en vísperas de las elecciones y sin duda este libro nos ayuda a entender el problema del financiamiento de las campañas. Pero antes de entrar a la pepa del libro, digamos, ¿no?, que son los capítulos sobre las campañas, las segundas vueltas sobre todo, y las campañas de Keiko Fujimori versus Pedro Pablo Kuczynski, de Keiko Fujimori versus Ollanta-Humala, quería preguntarles sobre el problema del financiamiento y la discusión que hay a nivel global, ¿no?, en la región, pero a nivel global se ha discutido mucho este tema y hay diferentes miradas. Y hay quienes creen que esto se resuelve con normatividad y punto. Francisco, esa es la primera pregunta. ¿Con reformas institucionales o de las leyes electorales o del financiamiento o del sistema de partidos se resuelven los problemas que genera el financiamiento privado, legal o ilegal, a las campañas electorales? Bueno, permíteme empezar. Yo creo que las leyes y las mejoras normativas son necesarias, pero son solo una parte del problema. La otra parte del problema es si las leyes se cumplen. Porque hemos descubierto en las investigaciones que hemos hecho con Emilio a partir de la base de datos de la OMPE y a partir de lo que conocemos de las investigaciones de Lavallato, de que existen muchas donaciones oscuras que han sido entregadas en efectivo directamente al candidato o candidata y de los cuales no sabemos si se va a dar cuenta o si se ha dado cuenta camufladamente, es decir, falsificando documentos, fraguando eventos donde parte de este dinero ingresa a los fondos de campaña. Entonces, más importante que la norma, que es buena, ¿no?, y que permite, por ejemplo, conocer algo del detalle de lo que se declara, lo central es que se implemente con buen espíritu. Es decir, que haya y que facilite, por lo tanto, una fiscalización. Te pongo un ejemplo. Ajá. El 2011, la candidata Keiko Fujimori recibió bajo la mesa aproximadamente $8 millones de Dionisio Romero Seminario, que causó un escándalo, recordarás, de Juan Ramsús de Checopar, un empresario chileno-peruano que es muy poco conocido en el medio, y de Odebrecht. Y en la siguiente elección recibió menos, aproximadamente 2 millones, de fuentes similares, y no sabemos dónde ha ido a parar ese dinero y si todavía sigue utilizándose en la campaña, y si realmente se utiliza solo para las campañas, porque es muy fácil cuando te dan dinero en efectivo en un maletín, que termine siendo pues usado de manera personal, para decirlo menos, ¿no? Entonces, cierto, la normatividad es buena, ha mejorado ahora, pero no es suficiente. Lo más importante es la fiscalización.
Ahí quería preguntarle un poco a Emilio, ¿no? Porque, digamos, el financiamiento, como bien ha señalado Paco, el problema es que no sabemos cuál es el destino final de estos fondos, ¿no? Pero aparte de este problema institucional normativo, hay otros aspectos, digamos, que entran en juego y que están señalados en el libro también, que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, las estructuras del poder. Emilio, si pudieras ampliar esa mirada, porque ya Paco nos ha colocado los nombres de grandes empresarios, ¿no? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué los grandes empresarios le meten plata a la política? Bueno, muchas gracias nuevamente, Javier. Y bueno, empezar, sí, pues, coincidiendo con Paco, que estamos ante una situación que, bueno, la evidencia desborda que, o la evidencia permite ver de que la normatividad del espacio institucional está completamente desbordado y que hay un elemento muy interesante y fundamental que es la voluntad política, ¿no? La voluntad política y, digamos, los horizontes o perspectivas institucionales y políticas, bueno, valga la redundancia, de quienes entran al poder y de cómo se emplean, ¿no? Y creo que en buena cuenta el relato que estamos presentando es el relato sobre cómo se administra el poder, quiénes tienen el derecho a usarlo y a quienes se les niega, ¿no? Y me parece que hay un horizonte ideológico, llamémosle, de entender el Estado como una parcela privatizada, ¿no? En donde los recursos se utilizan para influir en las campañas y una vez ya y una vez ya influidas en las campañas o elegidos los gobiernos, obtener algunos réditos en consecuencia, ¿no? Entonces, y ahí vemos que hay un entretejido, pues, entre quienes son elegidos y llamémosle una cepa tecnocrática instalada en el poder, en el Estado, desde hace buen tiempo, que hace juego, ¿no?, con los intereses privados en buena cuenta, ¿no? Y creo que también las evidencias sobran al respecto. Justamente sobre ese tema, ustedes plantean en el libro y también en el libro sobre Odebrecht, me parece que tú lo planteabas como, digamos, el financiamiento es la puerta de entrada, ¿no? El enganche con los candidatos, ¿no? Pero, y esto establece un tipo de relación, prácticamente candidato que recibe dinero de grandes corporaciones está, vamos a decir así, condenado a terminar a lo largo de su gobierno, por diferentes formas, va a terminar favoreciendo a estas grandes corporaciones. Es como un círculo vicioso del que no se puede salir. Yo creo que en los casos donde tenemos del lado del candidato una recepción del dinero bajo la mesa sin recibo y una conversación generalmente con los jefes o los grandes gerentes, digamos Dionisio Romero Seminario, Jorge Barata, donde tú no señalas los parámetros bajo los cuales este dinero se va a usar y si tiene o no tiene condicionamientos futuros, ahí se abren las posibilidades de que el candidato esté en el bolsillo de quien ha dado estas grandes donaciones. Y de algún modo, el caso de Fujimori, que es el que más conocemos, de Keiko, lo confirma. Porque cuando se conoció este caso que sacudió al país, ella declaró, en realidad, declaró para enviarle un mensaje a Dionisio Romero de que ella había cumplido con su parte del pacto, que era el silencio. Pero si uno ve la manera como se ha comportado en el Congreso la bancada fujimorista, y llega a la conclusión de que ese dinero ha servido para asegurar los intereses de los grandes empresarios, en particular del Grupo Romero. Por ejemplo, la cuestión de los semáforos para la industria alimenticia. Tú sabes que el Grupo Romero tiene un brazo que controla más, que es el de Alicorp, que es un gigante alimentario, y el otro gigante es el Grupo Gloria, ¿no? Y ambos han donado a Keiko en muchas ocasiones. Entonces tú notas el comportamiento pro corporativo, pro empresa,
y entonces ahí infieres un condicionamiento. Con el caso de Odebrecht también. Odebrecht daba dinero a todos los partidos para importantes, ¿no? En todas las elecciones, y el dueño del grupo, el jefe, sostenía de que esa era la manera de iniciar una relación, ¿no? Como tú has remarcado y que nosotros hemos insistido mucho en el libro de Odebrecht, en este libro, de que este es el momento en el cual se va a definir quién ocupa la presidencia, qué ministros se nombran, y este es el momento en el cual se va a decidir cuáles son las bancadas que van a manejar el Congreso. Entonces, si tú estás dando dinero de esta manera, no lo sabemos en esta elección, ¿no es cierto? Lo vamos a saber después. Generalmente es un descubrimiento de estos casos ex post. Es muy posible que eso ya inicie una secuencia. Es como hizo Odebrecht. Yo te di dinero, oye, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos y quisiera saber qué pasa con el gasoducto del sur. Y digamos, ¿cómo vas a hacer para que yo tenga la ventaja en ese proyecto de 4.000 o 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces inicia la secuencia de lobby, ¿no? Puede iniciar la secuencia de la puerta giratoria, porque con ese dinero que tú das, ya tienes un enganche, como tú dijiste, un contacto, ¿no? Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí me parece que sería mejor que fuera ministro tal o viceministro tal, o que te asesore en el ministerio una persona que yo te voy a decir. Y si eso te incomoda, bueno, te doy una lista para que escojas. Claro, la posibilidad de la puerta giratoria. Claro, hay un caso que todavía no se ha estudiado, pero yo creo que vale la pena estudiarse, qué es lo que pasó, ustedes no lo trabajan porque el libro no entra en ese marco temporal, con la derogatoria de la ley Klimper, porque casi todas las leyes que dio este Congreso eran con votaciones unánimes, ¿no? 100 votos, 110 votos, pero cuando se tiene que aprobar la nueva ley, se parte ese consenso, porque claro, es más fácil decir vamos a sacarle plata al Estado que ya una nueva ley donde estaban chocando directamente con los intereses de los agroexportadores. Y ahí se vio cómo la bancada fujimorista se colocó justamente en la posición, en la postura junto con otras bancadas, ¿no? Buscando favorecer y que la ley pues se mediatizara alguna vez lo que se había logrado con la derogatoria. Lo pongo como ejemplo porque me parece que la gente puede evocarlo más rápido porque es algo que ha pasado recientemente. Pero ahí quería preguntarle a Emilio, ¿no? Esta tecnocracia, tú la mencionaste, Paco la acaba de mencionar, es una tecnocracia que en algunos casos viene de la banca, de entidades multilaterales. ¿Cómo se produce esa conexión? Es decir, el empresario pone la plata y ¿cuál es la manera en que termina nombrándose un ministro que va a responder a sus intereses? Bueno, hemos visto varios casos y bueno, también está la evidencia, los casos de puerta giratoria, ¿no? Podemos mencionar nombres y podemos identificar efectivamente ministerios, ¿no? Como el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido como una especie de área liberada de, digamos, el ámbito de decisión de la política. Y si vemos y hacemos un repaso, creo que ningún ministro de Economía ha sido parte del partido gobernante o del partido que ha ganado las elecciones, sino o son bien técnicos, entre comillas, ¿no? De alto nivel, traídos de organismos económicos multilaterales, o bien son gerentes de empresas, ¿no? Del Grupo Romero, como por ejemplo el caso de Alonso Segura, como el caso de Claudia Cooper, y por ahí algunos otros nombres más que no se me vienen a la cabeza en este momento, pero también podemos pensar, por ejemplo, en los gabinetes de asesores, ¿no? En donde también podemos encontrar presencia de oficiales, técnicos, gerentes del mundo empresarial que entran al Estado, pasan ahí un tiempo y luego regresan al ámbito privado, como por ejemplo puede ser el caso de Zavala, ¿no? Zavala Lombardi, que él venía del sector privado, era miembro del Instituto Peruano de Economía, miembro de su
directorio y de ahí entró a ejercer funciones y bueno, luego nuevamente ha regresado al sector privado y entonces ahí vemos que se enhebra una especie de correa de transmisión mediante la cual los intereses del interés privado se plasman en la política pública, ¿no? Y aquí quisiera hacer un acápite adicional porque justo estaba conversando con algunos colegas acerca de quizás en el Perú, podríamos preguntarnos en el Perú cuánto estamos estirando la definición de democracia, si es que estamos viendo que el poder del dinero o el poder privado tiene tal capacidad de influencia en la elección de quien nos va a gobernar y en las políticas públicas, pues, ¿no? Entonces, ¿quién termina eligiendo? ¿El pueblo o es el dinero? ¿Ante qué estamos? ¿Ante una democracia o más bien una plutocracia o como Paco ha escrito ya anteriormente, con un sistema oligárquico y también como lo ha mencionado Cameron, ¿no? De una república empresarial, que es un término que Paco también ha usado hace buen tiempo. Ahí justo quería ir a los procesos electorales, ¿no? Volviendo un poco al tema central del libro, ¿no? Y ustedes hacen una comparación bien interesante porque no todas las campañas son iguales, no todas las segundas vueltas son iguales, ¿no? Y ahí me gustaría que, Paco, nos puedas explicar cuál fue la gran diferencia entre la segunda vuelta del 2011 y el impacto en el financiamiento, y la del 2016, donde los dos candidatos, digamos, que eran de derecha, no era la derecha versus la izquierda, digamos, como había sido 2011 e incluso 2006. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sobre en qué momento del ciclo electoral, en particular la campaña, se gasta más, creo que está claro por razones de sentido común, pero también por lo que se conoce, que en la segunda vuelta es donde se inyecta mucho más dinero a las campañas. Y esta vez no se dispersa entre varios partidos, sino que se concentra en el candidato de preferencia de los bolsillos profundos, y también depende de si en la dupla, digamos, que no llega al 50%, pero que va a competir en la segunda vuelta, hay un candidato que apoya el cambio del modelo económico, que podría afectar los intereses económicos, o si se trata de dos candidatos, digamos, de derecha, con ambos apoyando el modelo económico, y que realmente no importa mucho quién gana. En el primer caso se gasta mucho más dinero, se inyecta grandes cantidades, es una situación extraordinaria que ellos ven como peligro, ¿no? A pesar de que después puedan cooptar al candidato, como pasó con Humala. Digamos que, claro, disculpa que te interrumpa, Paco, pero ahí digamos que ese podría ser el escenario que tengamos en una posible segunda vuelta en este proceso electoral. Si ¿no? tenemos un candidato o candidata, uno que apoya el cambio y otro que apoya la continuidad, ciertamente ese puede ser el escenario. Entonces podríamos ir a una situación de mucho dinero fluyendo, dinero no solo, pero pago también en especies, ¿no? Fluyendo hacia el candidato que apoya la continuidad del modelo, y una anticampaña, una campaña negativa, que puede ser dinero a los medios, dinero a periodistas, dinero a informadores de opinión, etcétera, contra el candidato o candidata que apoya el cambio, ¿no? Eso Claro, entre 2011 y 2016 es bien interesante en ese sentido. Claro, hay una última repregunta sobre este punto, justamente, porque en esta campaña, ¿no? Para que los amigos también comparen con lo que estamos viendo en esta campaña, con lo que ustedes están en el libro, la publicidad en los medios está, digamos, solo es la franja ahora. Ahí hay un cambio en relación a lo que ustedes investigaron. Pero hay unas campañas de grupos empresariales diciéndonos lo maravilloso que es el modelo económico en el que ha regido los últimos 30 años. ¿Es ese tipo de campaña mediática también una intervención directa en el proceso electoral? Sí, y probablemente bueno, le dejaría la palabra a Emilio sí, para dale, que Emilio, continúe, sí, y sí. después yo retomo. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, yo creo que sí, y bueno, nuevamente a las pruebas o a las evidencias nos remitimos, ¿no? Y Fernando Tuesta con una cierta frecuencia ha estado compartiendo unos cuadros muy interesantes sobre
el nivel de cobertura de los candidatos, ¿no? Y hemos llegado a observar que en un determinado momento, candidatas, por ejemplo, Verónica Mendoza, que había ascendido a una posición expectante en las encuestas, aparecía muy, pero muy por abajo, rezagada, con muy poca atención en entrevistas en diversos medios y más bien una sobre-representación de algunos otros candidatos bueno, en algunos canales específicos, ¿no? Y también poner otro pequeño acápite respecto a que no podemos olvidar o tomar en cuenta que los canales, bueno, son empresas y forman parte de conglomerados económicos diversificados en diversos otros rubros, ¿no? Entonces, podría darse el caso que quizás no es una inversión en metálico, económica, en dinero, pero sí puede ser una inversión que después retorne o redunde en un escenario, llamémosle ideológico o político, favorable a los negocios de uno o más conglomerados económicos, ¿no? Sí, Paco, sobre esta misma pregunta, ¿no? Lo que yo planteaba, salen estas campañas vamos a decir, pro la inversión, pro el modelo, pro los beneficios, ¿no? Entonces, esa es otra forma de intervención, aparte de favorecer a determinados candidatos, darle más cobertura, que eso lo conocemos desde hace muchos años. Eso también entraría como una intervención de estas corporaciones de manera indirecta, vamos a decir, en el proceso. Sí, claro. Mira, resumiendo esta discusión que es fascinante y de la cual sabemos muy poco, ¿no? Nosotros somos los primeros en investigar la base de datos de la OMPE. Claro. Se rumorea, se habla, se discute, pero no sabemos bien, por ejemplo, ahora quién está financiando principalmente las campañas, ¿no? Ojalá que lo sabremos después, pero por la experiencia de esta investigación y los casos que se conocen, podemos llegar a la conclusión de que existen tres maneras principales donde los grandes intereses económicos pueden influir en un proceso electoral. El primero es el dinero. Y el dinero o el recurso en especie, ¿no es cierto? Yo te fabrico, qué sé yo, cartelones, ¿no? Propaganda. Es a favor de un candidato, pero también puede ser al mismo tiempo en contra de un candidato que no te conviene, en dinero. O sea, tú puedes poner campañas para que ataquen a tal y puedes gastar dinero financiando al candidato de tu preferencia. Lo otro son los medios, y el Perú tiene un sistema de medios de comunicación de masas probablemente de los más concentrados de América Latina. Entonces, ellos por su cuenta, por más de que haya franja electoral, que es una ventaja probablemente ahora, que un poquito que nivela la cancha, ellos pueden cargar las tintas nuevamente, como los grandes empresarios, a favor de ciertos candidatos y en contra. Y finalmente tienes el poder de mercado. Ellos, como controlan el mercado y la bolsa, pueden sacudir el mercado y de esa manera forzar cambios, ¿no? Como por ejemplo ocurrió cuando fue elegido Ollanta, que hubo un sacudón en la bolsa, e inmediatamente después, por este efecto estructural, se reunieron la CONFIEP con Ollanta y su equipo, y a partir de ahí salió el gabinete, digamos, ¿no? Y el ministro de Economía elegido en ese momento. Entonces ellos tienen múltiples mecanismos de influencia que no tienen ciertamente otras fuerzas políticas y que les dan una gran ventaja, ¿no? Y ese es un objeto de discusión global, ¿no? Hay mucha preocupación internacional de la manera como se está capturando los estados. Y Claro, porque uno también se fija en campañas en otros países donde puede haber más regulación, pero igual uno ve que las lógicas son más o menos parecidas, ¿no? O sea, pueden ser más democráticos o puede haber más fiscalización de la sociedad civil, o, en fin, o una mayor cultura de la rendición de cuentas, pero igual uno ve que el capital se instala en la campaña, o sea que es un tema decisivo para ellos. Sí. Y mira, le dejo la palabra después a Emilio, pero quisiera señalar lo siguiente, y es que la ventaja legal, jurídica que tienen las grandes corporaciones, porque se ha establecido en muchos países de que la corporación es una persona.
por lo tanto tienen los mismos derechos. Entonces tú no puedes recortar los derechos de las personas para financiar una campaña. Claro, puedes poner ciertos límites, pero en general eso les da una enorme ventaja, ¿no? El hecho de que sean consideradas personas, no son personas, son organizaciones de lucro. Es como un ciudadano con un poder que no tiene ni el resto, digamos, ¿no? O sea, es un pequeño grupo, ¿no? que tiene ese poder. Emilio, sobre ese tema y además mirando hacia otros niveles de gobierno y otras campañas, no solo las presidenciales, porque eso también penetra a lo largo de niveles regionales, niveles locales. Ahí hay matices, hay grupos económicos que están más interesados en estos espacios. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay, como bien lo sabemos, diversos, tres niveles de gobierno y en algunos espacios pueden operarse algunas dinámicas más, digamos, caracterizadas a su espacio territorial, que puede estar en consonancia con el tipo de recurso extractivo o el tipo de recurso explotado en un lugar determinado, ¿no? Entonces puede haber, por ejemplo, una mayor apetencia hacia un territorio en donde haya una disposición de canon o recursos de este tipo, ¿no? Pero si me permites, quería retrotraerme un pequeño, un par de pasos atrás sobre el tema del financiamiento, bueno, el financiamiento a través de la OMPE que hemos podido realizar aquí, pero también, también quisiera ir por el lado que mencionó Paco acerca de las donaciones que sean no declaradas o las donaciones hechas por fuera de los registros que, si los vemos, pueden llegar a ser mucho más abundantes que las declaradas, y son inversiones que, cuyo destino no se llega a registrar tampoco, ¿no? Si no están registradas en el inicio, tampoco en la salida, ¿no? Y uno de los espacios, creo que muy interesante para poder revisar o investigar hacia el futuro, es la inversión en Big Data, ¿no? En recursos que provee actualmente las redes sociales y la tecnología de la información, sea, digamos, en un espacio local, nacional, peruano, en la inversión en troles, como se le suele conocer popularmente, o en otros países en donde hay la capacidad y recursos para invertir en empresas que pueden manejar grandes datos y orientar la propaganda política hacia consumidores específicos, ¿no? Entonces, me parece que estamos ante un reto muy interesante y hacia una situación que vamos viendo, observando, se repite con patrones parecidos a nivel global, ¿no? Claro, quizás retomando un poco lo que lo planteaba porque, claro, uno dice ya, las grandes corporaciones, los grandes banqueros le meten plata a las grandes campañas nacionales, digamos. Lo que pase en un gobierno regional quizás no le interese tanto, pero algunas empresas mineras, ¿no? Lo que pase en Cajamarca o en Arequipa o en Moquegua les importa bastante. Eso también marca una dinámica distinta y una desigualdad todavía mayor, porque el poder pues, a nivel regional pues, es mucho más pequeño, ¿no? Esto también no se ha investigado, pero es un factor también importante de distorsión en la política regional y local. Paco, no sé cómo. Cierto. Por ejemplo, yo he estudiado el caso de Tintaya y a mí me llamó la atención que la corporación minera, que en esa época estaba en manos de Strata, después cambió de manos, intervenía incluso en las elecciones de presidente de comunidad campesina. Sí. O sea, tú conoces eso mejor que yo, pero podía tener tal interés en la correlación de fuerzas local que hasta una elección en una zona alejada de alpaqueros, ¿no? Era importante porque ellos necesitaban no solo la influencia sobre Lima, y digamos, y la política nacional, sino la influencia local e incluso la regional. Y eso es algo que todavía no hemos investigado. Pero según el tipo de capital y el tipo de intereses, ciertamente pueden
tener estrategias distintas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, donde funciona el dinero, funciona el poder de mercado, como estaba diciendo, y funciona el rol de los medios. Entonces, luego de, por ejemplo, de varios episodios de conflicto en Tintaya, la empresa entendió que tenía que controlar la radio local. Y sobre todo a la hora campesina, que es de madrugada, ¿no es cierto? Apenas sale la luz, la radio 4 o 5 de la mañana. Sí. Claro, activándose. Entonces ellos comenzaron a llenar de propaganda esos programas y a influir sobre los radios locales, ¿no? Entonces ahí hay patrones distintos a tomar en cuenta, ¿no? Pero yo quisiera, en referencia muy rápida a lo que dijo Emilio, que ahora estamos en un mundo de alta tecnología, con bases de datos, con software extremadamente sofisticado, que las grandes empresas también pueden financiar encuestas por su cuenta y dar una batería de preguntas que no se conoce y que ellos al pagar la encuesta 100.000, 200.000, lo que cuesta una encuesta nacional, pueden tener esa ventaja de conocer mejor que nadie la manera como los distintos electores responden a cierto tipo de preguntas y según eso reaccionar por los medios, reaccionar por WhatsApp, por Facebook, hacer el famoso streaming, ¿no es cierto?, que es muy caro. Entonces, todo eso le da ventaja, ¿no? En el fondo lo que tienes es que cuando existe una enorme concentración del poder económico que tiene una serie de privilegios y escudos jurídicos, estás en una posición de desventaja, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, pero quiero volver a algo que planteaste tú, Paco, y lo planteo como una pregunta abierta, ¿no? Y Emilio también lo dijo, se entrega dinero por lo bajo, no se rinde cuentas. Se entrega dinero y se pitufea, todo el mundo sabe lo que es el pitufeo ya en el Perú, es una palabra que ha estado en boca de todos, ¿no? Y entonces aparecen donantes el mismo día, 30 donantes donan exactamente la misma cantidad de dinero, ¿no es cierto? O la misma persona dona la misma cantidad de dinero en diferentes momentos, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un problema ya de ilegalidad. No me quiero meter con el dinero ilegal del narcotráfico, porque ya nos tomaría otra media hora, ¿no? La minería ilegal, en fin. Pero nosotros tenemos en este momento una candidata que está denunciada y un partido que está denunciado por un proceso como eso, que es como Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ¿no? Entonces, eso, hay intentos de normatividad, ¿no? Pero finalmente es muy difícil, o sea, se va a poder lograr, mi pregunta va más allá, ¿no? Va también al tema judicial, pero ¿cómo hacer para que esto se pueda neutralizar? Porque eso es solo sanciones duras, exclusión de un determinado partido, ¿no? ¿Cómo se construye ese sistema de control? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta es una pregunta un poco de cierre, digamos, ¿no? Que tiene que ver ya con las conclusiones del trabajo de usted, ¿no? No sé, ¿quién se anima? Bueno, empieza Emilio, que conoce un poquito dale, más Emilio. de la nueva legislación electoral que yo. Bueno, justo hubo entrampamientos en este aspecto en cuanto a la modificación de la legislación electoral. Si bien se han introducido algunos cambios y se han puesto algunos topes, ¿no? Topes máximos y sanciones para los topes, no se ha avanzado más y de mayor manera para que los órganos del sistema electoral puedan aplicar las opciones ipso facto, ¿no? Porque la prensa ha retratado recientemente cómo un solo candidato financia su propia campaña y evidentemente ha sobrepasado los límites de financiamiento. Y bueno, ¿Te refieres a Rafael López Aliaga? Que se pueden mencionar los nombres de los candidatos, ¿ah? Ojo. Ya. Claro. Exactamente, ¿no? O sea, financia su propia campaña, ha superado los límites largamente y bueno, ahí está. Y además ha dicho, perdón, o sea, a mí me sorprendió, yo lo escuché y dije, se está autoinculpando porque dijo que él hacía donaciones a los demás candidatos y no pasó nada.
Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Es falta de voluntad, recursos, le falta garras a la OMPE? ¿Qué cosa es lo que falla? A ver, no sé, si Emilio quieres terminar la idea o si no, Paco. Paco, a ver, adelante. No sé. Dale, Paco. Bueno, yo creo que resumiendo ya para terminar, las leyes existen y han mejorado un poco. Ahora hay más información. Por ejemplo, en las elecciones anteriores estamos en la oscuridad total. Y ahora, por ejemplo, hay más sanciones. Pero la cuestión no es que existan las sanciones, sino que se aplican. Igual, por ejemplo, pasa con el candidato López Aliaga con la SUNAT. La SUNAT lo notifica y después se queda en nada. Le tiene miedo. Entonces, existe la capacidad de la SUNAT para poder formar una junta de acreedores de las empresas de este candidato que de pronto se ha metido a la política y no sabemos por qué. Pero la SUNAT tiene que tomar un paso más adelante, como lo tiene que tomar la OMPE, porque si tú ves los escándalos de financiación electoral, han venido por la Bayato, no han venido por la OMPE. ¿Dónde estaba la OMPE? ¿Qué es lo que Claro. la voluntad de fiscalización y la calidad técnica, digamos, burocrática y el entendimiento de que esto es esencial para que funcione bien una democracia requiere que las sanciones se apliquen y que se amplíe el campo de lo que es el delito electoral. Estamos entrando un poquito ahí con mucha timidez en ese lado, pero en otros países va a la cárcel gente que maneja mal los fondos de campaña, ¿no? Claro, porque para mí es evidente que hay varios políticos que deberían estar presos porque han estado cometiendo delitos vinculados al financiamiento electoral. Pero Sí. todavía nadie va preso, digamos, ¿no? Falsificando información, que es un delito. O sea, tú no puedes fabricar, como no puedes fabricar una factura en la SUNAT, tampoco puedes fabricar una donación que no existe. Muy bien, bueno, se nos ha ido el tiempo, hemos volado en realidad, pero quiero agradecerles, felicitarlos por la publicación. El libro El financiamiento de la democracia, escrito por Francisco Durán y Emilio Salcedo, que nos han acompañado hoy en El Arriero, que es un libro que, como bien ha dicho Paco, es la primera vez que alguien entra a esa zona gris de nuestra política, de nuestra vida política, que es entender el financiamiento electoral. Hace como 30 años o 25, ya no me acuerdo cuántos, Dionisio Romero, seminario, confesó que él financiaba al APRA, Acción Popular y al PPC, lo recuerdan ustedes en el libro, y yo me acuerdo de la declaración de Dionisio Romero, ¿no? Y como todo acá, fue noticia un día, fue noticia 2 días y después volteamos la página y nos olvidamos. Pero creo que con este aporte de Paco Durán y de Emilio Salcedo, espero yo que otros politólogos, investigadores sociales, economistas, abogados, entren a mirar un poco más qué cosa pasa realmente con el financiamiento electoral. Se ha acabado la campaña electoral, pero yo espero de todas maneras volver a tenerlos para poder conversar, quizás entre la primera y la segunda vuelta, sobre las dinámicas que, más allá del libro, las dinámicas que podamos ver en esta campaña que se viene y que seguramente va a correr mucha plata, que no la vamos a ver en los medios, pero que va a estar corriendo de todas maneras. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Del Arriero, hemos terminado por esta semana, mañana no nos vemos, el domingo hay la Liga Electoral, desde las 3 de la tarde vamos a estar con varios amigos de diferentes redes sociales, de diferentes portales de información para cubrir la jornada electoral y como hemos señalado, nos quedaremos hasta las últimas consecuencias. Nos vemos, chao. Nos vemos.